Pues, bienvenidos y bienvenidas a este segundo diálogo en el bosque, en este ciclo que se llama Diálogos en el Bosque, en el que hoy pues, nos adentramos en un tema candente. La semana que viene es importante, la cumbre del cambio climático y bueno, tenemos el lujazo de contar con una vecina que es experta en cambio climático, más en el ámbito de la arquitectura, pero con la que vamos a tratar en estos 40-45 minutos que nos llevará el diálogo, pues sobre cómo la Algaba se presenta ante este reto, un reto mundial y universal que es el cambio climático. Bernadette, no me atrevo a decir tu apellido. Sus Verdaguer. Sus Verdaguer, sí. Vale. Eres una algabeña que naciste lejos de aquí. Sí, efectivamente. Soy de Uruguay, nací en Durazno, una ciudad que es también pequeña, es más o menos el doble de tamaño que la Algaba. Pero bueno, también digamos que he vivido mi vida en una ciudad así pequeñita. Y bueno, he estudiado en Montevideo y desde el año 2011 que estoy instalada en la Algaba, que también un poco se debe al tema digamos que la sostenibilidad y el cambio climático y todo eso ha tenido un poco la culpa también Te han traído hasta aquí, ¿no? También hasta aquí. Bueno, por eso es un lujazo el poder contar no con solo una arquitecta, sino con una doctora en arquitectura. Sí, ¿no? sí. Bueno, oye, estamos en una época, como hablábamos, en el que se está hablando mucho del cambio climático, pero ¿en qué medida puede afectar el cambio climático a municipios como Durazno, que es Durazno o la Algaba? Uno en el hemisferio sur, otro en el hemisferio norte, pero de unos tamaños más o menos parecidos. Mira, te cuento. El cambio climático hoy en día, sabemos que es un fenómeno que está produciendo el calentamiento global, ¿no? O sea, a lo mejor la consecuencia más evidente que podemos tener es el calentamiento de la temperatura media del planeta. Uh-huh. Y ese calentamiento se debe básicamente a la concentración que lo habremos escuchado todos, ¿no? de determinados gases que se emiten a la atmósfera, principalmente el CO2, el metano, y los gases y otro tipo de gases también que producen que se caliente más la atmósfera y que la temperatura se eleve. Eso produce en concreto las consecuencias que produce en la vida en el planeta y depende también de las características físicas a lo mejor de cada uno de los espacios o de los territorios donde estemos considerando. Uh-huh. Produce lo que sabemos todos, ¿no? El aumento del nivel del mar, produce también fenómenos climáticos muy extremos, ¿no? El aumento también de la temperatura media, ¿no? Y las estaciones también se vuelven mucho más extremas en todo. Entonces da igual que sea un municipio, que sea una ciudad, que sea... Claro, las consecuencias en realidad las vamos a ver en diferente medida dependiendo un poco las características del territorio, ¿no? Por decir, da la casualidad, ¿no? Digamos que la ciudad donde he crecido, Durazno, y la Algaba tienen muy cerca el río, ¿no? Entonces, esas dos características, hacen, digamos, que la vulnerabilidad de esos territorios con relación a posibles inundaciones o afectaciones que tienen que ver con la biodiversidad que habita, digamos, esa zona, tiene como una consecuencia directa que puede ser debida al tema del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que me parece curiosa porque yo creo que desde los años 80 o 90 prácticamente se habla del efecto invernadero y demás, ¿no? Pero parece como que ha eclosionado ahora, es como se viene hablando que viene el lobo y da la sensación de que el lobo no va a venir nunca, o sea que todavía incluso se le está viniendo cuando igual lo tenemos cerca.
Sí, bueno, en realidad, bueno, de hecho, sobre el tema y las alertas, digamos, a nivel científico y las evidencias mayores de que podrían producirse consecuencias irreversibles para la vida en el planeta están sucediéndose desde los 60. Desde los 60. Desde los 60, 70, que fue donde comenzó el Club de Roma. Comenzaron otros grupos de científicos que hicieron, por ejemplo, un informe que se llamaba Límites al Crecimiento, Limits to Grow, que ese fue una de las evidencias mayores, digamos, de la catástrofe medioambiental que se venía sucediendo y que era mayoritariamente debido al consumo como desenfrenado de unos determinados recursos que, claro, la velocidad, digamos, de consumo era mayor que la de regeneración de esos recursos. Entonces, y claro, en una sociedad en ese momento también se vivía mucho del carbón, ¿no? Entonces, digamos que se veía venir de que esos recursos no iban a poder volver a generarse y que iban a tener que buscarse otras alternativas para la vida en el planeta, para el desarrollo y que, bueno, las consecuencias en lo que era también lo de las emisiones de gases nocivos, digamos, para la atmósfera, también iba a modificar, iba a alterar la vida en el planeta, ¿no? Incluso, y siempre ha habido gente que ha dicho que no existe el cambio climático. Es decir, incluso ahora que podemos ver que se tiende a las 2 estaciones en vez de las 4, por ejemplo, ¿no? El verano por un lado extremo y el invierno por otro lado extremo. O sea, que cuando parece que hay evidencias claras, hay gente que plantea y niega el cambio climático. ¿Tú qué sientes cuando a alguien le escuchas decir que no existe el cambio climático? Sí, la verdad que, bueno, al principio me da como mucha impotencia porque digamos que son cosas que están, claro, en mi entorno a lo mejor las venimos trabajando de hace mucho tiempo y claro, en realidad es como un cúmulo de cosas, ¿no? Y a veces, muchas veces resulta difícil como explicar paso a paso qué es todo lo que ha pasado y cuáles son todas las evidencias, pero yo creo que más allá de que haya gente que a lo mejor niega la existencia que puede ser debida, hay muchas teorías en realidad que casualmente hace poco me llegó un email de estos como un poco, no sé si era un spam o una cadena un poco que se infiltró en mi correo, pero que hablaba un poco del negacionismo, ¿no? Del tema del cambio climático y decía como que esto es un ciclo, digamos, natural del planeta y que, bueno, los periodos de calentamiento y de enfriamiento a lo mejor del planeta se han sucedido durante la historia, ¿no? Que en realidad puede que algo de esto haya sucedido, pero es que es la primera vez que hay evidencia científica de que es debido a nuestras actividades, ¿no? A la vida en el planeta y a la forma de consumo, y además también, si no queremos creer solamente el tema de las emisiones, ¿no? y las consecuencias que produce a lo mejor el cambio climático en relación al aumento de la temperatura global, también tenemos que pensar de que el consumo desenfrenado que estamos haciendo de los plásticos, ¿no? La vida en el mar, todo el daño que se le está haciendo también a la tierra, ¿no? Los recursos que tenemos, el suelo, los nutrientes, todo eso y muchísimas más cosas son también evidencia de nuestras actividades y que no lo estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Sobre todo acompasados con la vida natural, digamos, de la biodiversidad y de los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Hablabas antes de esa incapacidad de reponer lo que consumimos, ¿no? De regenerar lo que se consume. En una semana esta en la que nos están bombardeando con el tema del Black Friday y del consume, que es más barato y demás. ¿En qué medida el consumo o hacia dónde vamos, o este consumo que después del Black Friday viene las Navidades, sí, o los Reyes, o San Valentín, o lo que sea, ¿no? ¿En qué medida el consumo está relacionado con el cambio climático? Y en mucha medida, ¿no? Porque en realidad para consumir se necesita fabricar elementos y para fabricar elementos se necesita energía, ¿no? Y la energía
genera emisiones de CO2, ¿no? Y así también para fabricar todos los recursos que nos rodean también, la mayor parte de las materias primas se extraen también de la naturaleza, ¿no? O sea, o son materiales que son transformados, pero siempre dependen de una materia prima que viene de la naturaleza, ¿no? O sea, entonces eso también altera tremendamente el funcionamiento del planeta, ¿no? Y de cómo los recursos no pueden volver a regenerarse, ¿no? Con relación respecto también a lo que comentabas de ese consumo a lo mejor un poco desenfrenado en ciertos niveles, también podemos buscar algunas alternativas, ¿no? Que vayan a reutilizar estos materiales, ¿no? Y atender un poco a la circularidad en estos procesos, ¿no? De circularidad hablamos de lo que es la economía circular, ¿no? O sea, de que la forma en la que normalmente un producto se genera, ¿no? Viene a partir de la extracción de unas determinadas materias primas que normalmente se extraen, como comentaba, de la naturaleza, y ese proceso hace que cuando cumpla su ciclo de vida este producto, y al final de su ciclo de vida se transforme en un desecho, ¿no? En un residuo. Y estos procesos de la economía circular lo que tienden o lo que persiguen es que no generemos residuos, sino que la propia materia prima que alimenta el inicio del proceso de fabricación de un producto sea un desecho, ¿no? Entonces, eso es como un gran desafío, ¿no? A la hora de generar otras formas de consumo que sean como un poco más respetuosos con los ecosistemas y con la forma de funcionamiento del planeta, ¿no? Otro desafío son los 2 grados, estos 2 grados famosos. En el Tratado de París se puso encima de la mesa que había que realizar acciones para frenar el incremento de 2 grados a nivel global. ¿Qué es en qué medida nos afecta un aumento de 2 grados centígrados? Te comento también que en realidad el Acuerdo de París con respecto a esa temperatura de 2 grados también digamos que se queda corto en las consecuencias que puede tener, ¿no? Y a raíz de eso el acuerdo también, o sea, a partir del Acuerdo de París se planificó también la elaboración de otro informe que lo realizó el panel intergubernamental para el cambio climático, que elabora, digamos, una hipótesis de qué pasaría si en vez de 2 grados se llegara a 1,5 grados, ¿no? Porque digamos que las consecuencias al llegar a 2 grados, en gran medida, para algunos seres vivos como algunos arrecifes y algunos ecosistemas, puede ser irreversible, ¿no? O sea, el llegar a los 2 grados ya digamos que sabemos que también se va a llegar, porque al ritmo en el que estamos, el tema es que, digamos, de dilatar un poco ese punto, ¿no? O sea, intentar de que no sea en un futuro tan próximo, porque, como comentaba antes, no estamos preparados para que el descenso de las emisiones y la forma de vida que estamos generando, que estamos llevando, pueda seguir alterando y calentando demasiado el planeta ya de una forma descontrolada. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las consecuencias de esos 2 grados? De esos 2 grados. En gran medida, por ejemplo, como te decía, hay algunos ecosistemas que son extremadamente vulnerables a estos cambios, ¿no? de temperatura, y que, por ejemplo, está demostrado, ¿no? Que algunos determinados arrecifes podrían extinguirse, ¿no? Ya se sabe, digamos, hay determinadas evidencias que demuestran que algunos ecosistemas podrían desaparecer con esa temperatura, ¿no? Arrecifes de coral. Sí, sí, que son, digamos, los más vulnerables al cambio de esa temperatura. Y después también, o sea, sobre la consecuencia sobre la vida humana, ¿no? Digamos que podrían aumentar, ¿no? Las muertes por calor, ¿no? Las zonas costeras también están como en una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Porque podría aumentar
el nivel del mar. Y después también, bueno, ni que hablar del tema del derretimiento de los glaciares, ¿no? Y que hay cosas que en gran medida se conoce cuáles podrían ser las consecuencias, pero otras no, ¿no? Entonces, es lo que genera también, digamos que ciertas incertidumbres, porque son problemas que digamos, los vemos que se aproximan, pero que la forma en la que los deberíamos o lo que podríamos abordarlo es sumamente compleja, ¿no? Sí, a veces es lo que decimos, ¿no? Y hasta que no vemos que el problema lo tenemos aquí, no, bueno, ya llegará, ¿no? Ya llegará. Es como cuando hay un examen, ya estudiaré para el examen, y el día anterior dices, pues ya no hay por dónde cogerlo, el daño ya está hecho, ¿no? El daño ya está hecho. Y respecto a... hay tratados, hay informes, hay un montón de cuestiones. Hay un informe del IPCC de este mismo año, que marca el 2030 como clave en la puesta en marcha de las medidas para reducir el cambio climático. ¿Cuáles son las posibles consecuencias del calentamiento global según este informe? Bueno, un poco es lo que te comentaba. Lo que has comentado, antes. ¿no? Sí. Sería... En esa medida es lo que hay. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para, no sé, qué cambio de actitud tenemos que tener? Porque igual es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy difícil igual ahora para alguien que no ha reciclado nunca, por ejemplo, el ponerse a reciclar. Hay gente que ya lo tiene instaurado y bueno, le resulta como un sacrilegio el hecho de echar el plástico en el orgánico, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que igual todavía no está metida en el tema este del reciclaje. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en el día a día contra el cambio climático? Bueno, digamos que medidas concretas en el día a día hay como, ¿no?, diversas, ¿no? Y que están... yo, digamos, como mi área un poco de especialización son el tema de los edificios y las ciudades, ¿no? La vida, digamos, urbana, sobre las actividades a lo mejor cotidianas o tips, digamos, para poder reducir un poco las emisiones, ¿no? Digamos que hay muchísimos, ¿no? Y en las redes yo creo que podrían explayarse en muchísima mayor medida de lo que yo les podría contar a lo mejor ¿no?, ahora, y también ejemplificando mucho más con ejemplos de cosas referidas, por ejemplo, al tema de lo que es como el reciclaje. Sí que hay muchísimas formas, pero el tema que yo creo que muchas veces las barreras, digamos, que hacen de que no lo pongamos en práctica es que tampoco lo vemos como no visualizamos mucho qué se podría hacer con esas cosas, ¿no? Y eso que comentaba antes del tema de la circularidad en los procesos, yo creo que si nosotros pudiéramos visualizar, ¿no? A lo mejor, a ver, pongo un ejemplo muy concreto y capaz puede ser hasta un poco gráfico o un poco sencillo, ¿no? De si pensáramos, por ejemplo, de qué podríamos hacer como comunidad, ¿no? Para reciclar a lo mejor las botellas, y si pensamos que con ese producto podremos hacer algo entre todos, ¿no? Tipo, o sea, o puede ser una escultura o una edificación o un equipamiento urbano o lo que fuera, ¿no? Eso, digamos, que nos generaría una especie de motivación para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces en gran medida el fracaso o la falta de motivación hacia llevar a la práctica ese tipo de medidas va un poco de la mano, ¿no?, de eso, ¿no? Y aquí el tema, me ha recordado ahora el gran corazón que hay en el parque municipal, en el que se echan los tapones, y creo que es un reciclaje colectivo, ¿no? Sí, no sí. Es un reciclaje que la gente sabe que eso va para una causa concreta, y bueno, pues podría ir por ahí el tema, ¿no? Claro, no, es que justamente esa iniciativa me pareció estupenda como para también como ejemplificar de que no sabemos que ese pequeño gesto ha hecho que se junte un montón y que la gente
digamos que se movilice en torno a esa causa. Y yo creo que si a lo mejor pudiéramos reproducir otro tipo de o pequeños gestos, ¿no?, de ese estilo en la propia comunidad. Le está mirando al concejal, está mirándole al concejal. Nos podría movilizar en torno a eso, ¿no? Y después... O sea que entiendo, en una línea muy igual latinoamericana, Berna, que estás planteando que ya no es solamente la inquietud personal, sino que la colectiva y comunitaria también es importante, ¿no? El que sea algo común, algo que percibamos y algo que hagamos todos por cambiar, ¿no? Sí, sin duda que yo creo que esto requiere de un gesto colectivo, y además también este tipo de cosas generan cohesión social, que yo creo que es también fundamental a la hora de generar objetivos comunes, ¿no? Y que todos nos juntemos hacia una causa, ¿no? Y esta del tema del cambio climático me parece que es fundamental. Y claro, y después también deberíamos de generar también como compromisos a la hora de pensar de que la forma de vida que estamos llevando ahora debería de cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces también debemos de estar preparados para renunciar a algunas cosas que sabemos que no son tan sostenibles como... Alguien hablaba hoy por ahí de tataranietos, pues ¿por qué no? Igual hay que pensar, ¿no?, en el tema de los tataranietos. Sí, no, y claro, y solidarizarse también con las futuras generaciones, ¿no? Ya no es solamente con el prójimo que lo tengo al lado, sino que ya el hecho de pensar en las próximas generaciones debemos de tomarlo con más seriedad, ¿no? Oye, Berna, ¿para qué sirven las cumbres del clima? ¿Para qué sirve? A ver, las cumbres del clima tienen una función. A ver, yo doy mi opinión personal, ¿no? Pero... ¿O para qué sirve concretamente la de Madrid de la semana que viene, que tendría que haber sido en Santiago, claro, de Chile? Sí, bueno, que también por problemas que también creo que directa o indirectamente tienen un poco que ver con el cambio climático y con con un poco los conflictos que están pasando en el territorio, ¿no? En relación a la desigualdad, ¿no?, que existe. Y yo creo que también el cambio climático y estos problemas también hablan un poco de desigualdad, ¿no? Uh-huh. A ver, para mí pienso que este tipo de cumbre sirven como para poner sobre la mesa en la escala ya más que nada política, ¿no?, y de las decisiones que se deberían de tomar a nivel político sobre cuáles son los grandes rumbos que debería de tener las actividades en general que estamos desarrollando, ¿no?, en el territorio. Y a su vez también tiene un rol que me parece también que está muy bien, que es de congregar a diversas organizaciones sociales, ¿no?, gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil, para involucrarlas un poco en este tema, ¿no? Y en tomar conciencia también que esto es un tema de todos, ¿no? Y que muchas veces, no sé, hoy he escuchado en la radio referido a este tema, ¿no?, que a lo mejor algunas medidas pueden ser desequilibrantes, ¿no?, para la sociedad, y que tenemos que estar todos como muy convencidos y muy cohesionados con relación a estas medidas para que todo funcione, ¿no? O sea, pongo un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Pero si decimos de un día para el otro, a lo mejor que, no sé, en la Algaba no se van a circular más coches, ¿no? Esto generaría un impacto tremendo, ¿no?, para la vida de los habitantes, ¿no? Sí que tendría sus beneficios a nivel medioambiental, pero tendríamos que hacerlo de forma ordenada, ¿no? Como que no tendría que ser tan violento, o decimos, bueno, aumentamos un impuesto porque esto va a ir a un fondo contra el clima, pero obviamente que la sociedad no va a estar tan de acuerdo con ese impuesto, ¿no? Entonces, un poco creo que va, ¿no?, de la mano de ese tipo de cosas, ¿no? Hablas un poco de municipios, ¿no? ¿En qué medida los municipios son parte del problema? Porque estamos hablando, se habla de Madrid, que si el tema centro o no, ahora lo quitan, lo ponen, que si tantas emisiones, que si la chapela esa que tiene, la boina que tiene de humo, grandes ciudades, megalópolis, pero ¿en qué medida
los pueblos son parte del problema y cómo somos los pueblos parte de la solución. Bueno, en realidad, a ver, yo pienso que una de las de los grandes problemas, digamos, que están en torno al tema del cambio climático es el tema del consumo de energía, ¿no? Tanto ya sea como en edificios, en infraestructura y también llevándolo como un poco más amplio a la energía que se consume para fabricar los materiales que se requieren en las infraestructuras, en los edificios, durante la fabricación y durante su mantenimiento, ¿no? Durante todo su ciclo de vida. Y después también esos residuos también que se generan y los impactos que generan. Entonces, en primera instancia, creo que digamos que a nivel municipal sería bastante difícil decir, bueno, o sea, modificamos como el mix energético, ¿no? El mix energético sería como la forma en la que se produce la energía y cómo eso se reparte en todas las fuentes posibles, ¿no? Que eso, digamos, que va cambiando a lo largo del año y en gran medida en ciclos, ¿no? O sea, hay determinados momentos a lo mejor del año que la energía eléctrica que me viene a mi casa proviene mayoritariamente del viento, otras veces de la energía solar, otras veces no. Y claro, en cierta medida entiendo que la forma en la que llega esa energía, si tendemos a consumir mayoritariamente energías de fuente renovable, esas emisiones que se producen bajarían tremendamente, pero la posibilidad de cambiar ese mix energético no está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de los municipios hay determinadas cosas que a lo mejor suceden, que sí que, o sea, la incidencia, digamos, global en lo que es algunas consecuencias del cambio climático podría ser pequeña, ¿no? Pero si consideramos que esto forma parte de una gran red, ¿no?, territorial, la forma a lo mejor de abordar y de reducir estas emisiones sí que es más abarcable si consideramos estos pequeños territorios, ¿no? Entonces, para buscar medidas y para estudiar como las posibles soluciones y entender un poco cómo se está produciendo este consumo energético, me parece que los territorios pequeños son, digamos que es una clave, ¿no?, para abordarlo, ¿no? Y bueno, con respecto un poco a tu pregunta, entiendo que para realizar para responderte de forma científica, ¿no?, o de forma un poco más rigurosa, habría que estudiar de forma exhaustiva unos determinados grupos, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta en las poblaciones o en los municipios para determinar si una población es sostenible o no? Mira, un poco, a lo mejor podríamos estudiarlo en relación a, por ejemplo, el consumo energético, ¿no? Esto vinculado a las infraestructuras, vinculado a los edificios, vinculado al transporte, ¿no?, la forma de desplazamiento de los habitantes, ¿no?, cómo se relaciona también con el entorno, con los ecosistemas que lo circundan, con la vegetación o los recursos, o la flora, la fauna, ¿no?, de la zona. Eso, digamos que podrían ser algunas claves, ¿no?, para determinar, para estudiar o abordar el estudio de esos territorios. Y después también el tema de lo vinculado a los residuos, ¿no? O sea, cómo lo que llamamos metabolismo urbano, ¿no? O sea, cómo esa sociedad o esa población insume, o sea, toma recursos del entorno y cómo desecha esos recursos, ¿no?, que ha utilizado. Y ya después, digamos que por explayarme un poco más sobre cuáles podrían ser también otras de los puntos, digamos, a estudiar dentro de esa población, también me parece que habla mucho el tema de la sociedad que la compone, ¿no?, y cuál es el grado de equidad o desigualdad que hay dentro de esta población, ¿no? O sea, qué curioso. O
sea que el tema de la equidad y la igualdad sería un indicativo que nos mostraría el tema de la sostenibilidad o no. Hablando de sostenibilidad y yendo ya un poco al tema, fíjate, llevamos 35 minutos y todavía no hemos hablado de tu tema, imagínate, ¿no? Cuando hables de tu tema. Tu tema es arquitectura y edificación sostenible, ¿no? ¿En qué medida, qué responsabilidad tienen las ciudades y los edificios, lo que es el edificio, en el contexto del cambio climático? Bueno, un poco, creo que a lo mejor a lo largo, ¿no?, de lo que he comentado, algunas cosas, digamos que algunas pinceladas, digamos que he dado sobre la responsabilidad, ¿no?, que tienen los edificios en este tema. Pero bueno, por ordenar un poco y avanzar un poco más en este tema, pienso que la responsabilidad mayor que tienen los edificios está en el tema del consumo energético, ¿no? Y es lo que también nos viene impulsando, digamos, las políticas de la Unión Europea y también hay muchísimos estudios que lo demuestran. Pero bueno, también sí que importa la energía, como comentaba antes, que se consume durante los procesos de fabricación de estos materiales que se requieren tanto para la fase de fabricación como para todo el ciclo de vida de los edificios. Y después también otra de las cosas que me parece que también influye, o sea, más allá del recurso de la energía, el consumo también del agua, ¿no? Después también estos materiales, ¿no?, y la energía que se requiere durante todo su ciclo de vida, también, además del consumo energético, se producen también un montón de desechos, ¿no?, de residuos, ¿no?, que se generan también y que también producen unas determinadas emisiones o también se producen determinadas sustancias tóxicas a la hora de su fin de ciclo de vida, y que creo que también es importante, ¿no? Y no sé, te quiero poner un compromiso, fíjate lo que te digo, o te voy a poner un compromiso. Yo tengo un conocido que quiere hacerse una vivienda pasiva, ¿puede ser? Sí. Una vivienda de arquitectura pasiva. Sí. Ahora me explicas lo que es, porque él no llegó a... Bueno. Me dijo, oh, el aire entra por un sitio, sale por otro y se autorregula y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin. Tampoco le puse muchas ganas. Lo que sí que es cierto es que este hombre tuvo dificultad porque se compró el terreno entre tres personas, ¿vale? Un terreno a edificar 3 personas, bueno, tema de estos de edificación y urbanismo que yo no controlo muy bien, pero la parcela tenía 3 parcelas. Entonces, él le dijo al arquitecto que iba a hacer el proyecto de las 3 viviendas comunes, porque era algo común, pero diferenciado. Y le dijo el arquitecto que a ver, que a dónde iba con esto de pasivo ni pasivo, que él de toda la vida con lo de siempre y que él hacía pim pum y que ya está. ¿En qué medida la arquitectura, así como constructo y como profesión, es capaz de asimilar las nuevas tendencias que pueden posibilitar una edificación más sostenible? Bueno, en realidad eso depende mucho de la demanda, a lo mejor, del cliente y de la posibilidad del entorno en el que se construye la vivienda, de que exista especialidades en los técnicos, en las personas que trabajan, ¿no? En los técnicos estamos hablando de los arquitectos, los constructores y los propios operarios de la vivienda para que se pueda construir ese tipo de vivienda. Porque, de hecho, lo que tú comentas de la vivienda pasiva, o sea, esa es no quiero explayarme demasiado porque, bueno, a lo mejor no es el foco de la... He visto que te gusta. No, pero la Passive House es una certificación que surgió en Alemania, ¿no? Y que se trata de una vivienda que se llama vivienda pasiva, pero que básicamente lo que hace es generar un envolvente que es muy, muy estanca, ¿no? O sea, que
limita al máximo lo que son el intercambio con el entorno en términos de, o sea, hace como si fuera un aislamiento, ¿no? Como un termo, por decirlo de alguna forma, por explicarlo muy sencillo. Y lo que es el intercambio de aire con el exterior se hace de forma controlada, o sea, con una ventilación mecánica, ¿no? En vez de abrir la ventana y tener mi aire de la calle, lo hace una máquina, ¿no? Pero todo esto... ¿Y esto es más sostenible? Porque me hablaba como que era, vamos, lo último en sostenibilidad. A ver, digamos que está demostrado que en determinados climas sí que eso sería mucho más económico y generaría mucho menos consumo energético. Perdón, antes de hablar de economía hablamos de consumo energético, que otro tipo de construcción. Este era del norte de España. Pero claro, es que en realidad en el norte de España tiene mucho más sentido ese tipo de construcción que a lo mejor en el caso de Andalucía, ¿no? Porque la estrategia ante el calor no es la de aislar tanto, sino de disipar el calor. Entonces, digamos que también hay una adaptación, fíjate, de la Passive House eso me lleva también a cómo hemos dejado que prácticas de edificación o de arquitectura clásicas y de toda la vida, como era un patio o como eran un montón de cuestiones que teníamos aquí o que tenemos aquí en Andalucía, cómo se han ido desechando. Ya pocos patios hay, ¿no? Cuando me imagino que el patio tenía su función de refrigerar y demás. Por ejemplo, el mármol, ¿no? Aquí, a mí una de las cosas que me sorprendió mucho es que aquí las casas no tuviesen madera o parqué, sino que son todas de mármol o de piedra, ¿no? Pero bueno, que puede ser que hayamos perdido también una serie de cuestiones que se han ido teniendo a lo largo de los siglos y siglos y que de la noche a la mañana las hemos desechado, ¿no? Sí, con relación a lo que eso llamamos, podría ser llamada a lo mejor arquitectura vernácula o arquitectura, ¿no? Más del lugar, ¿no? Y que sí, entiendo que muchas de las prácticas, incluso la arquitectura como de origen mudéjar, ¿no? Que estamos también en un edificio, claro, de ese estilo y que sí que tiene, ¿no? O sea, estos grandes techos, los grandes muros, ¿no? Que tiene. También incluye un montón de estrategias que también las llamamos pasivas, ¿no? Y que bueno, ahora digamos que han vuelto a redenominar claro, pero que sí, e incluso hay otro tipo también de estrategias de tipo pasiva que llamamos, que son también bioclimáticas, ¿no? De lo que comentábamos, ¿no? De esta arquitectura un poco vernácula o regionalista, ¿no? Que se sucede como en los pueblos, que es más, no es tan, no tiene que ver tanto con la academia, sino un poco más de autoconstrucción, ¿no? Que ha sucedido en los pueblos y que son esos saberes milenarios que se han ido perdiendo, ¿no? Que en vez de, en muchos casos, evolucionar, hemos involucionado en el manejo de... Sí, quizás un poco... yendo hacia la estética, ¿no? Claro. O sea, la estética prima sobre la funcionalidad del edificio, ¿no? Sí, por ahí... Pero bueno, también ahí hay un temazo, en el tema de la estética y la arquitectura y demás, ese es otro tema. Para terminar, Berna, sí que igual medidas concretas que se pueden tomar en el municipio para mitigar el cambio climático e incluso la prioridad de las mismas, ¿no? Como habría que empezar por aquí o... Sí, bueno, es también un tema así como un poco ¿no? Un poco amplio, ¿no? Amplio, ¿no? Que bueno, también digamos que salpicando un poco con algunas pinceladas, ¿no? De posibilidades, de cuáles podrían ser como algunas alternativas que se podrían tomar, ¿no? Pero bueno, en principio, además también tenemos como, por un lado, las medidas como para mitigar, ¿no? Los efectos del cambio climático y las otras para adaptarnos, ¿no? Porque sabemos que el cambio climático se viene, sabemos que la temperatura va a aumentar, sabemos que el nivel del mar va a aumentar, que va a empezar a sucederse y que ya están sucediendo fenómenos climáticos, digamos, un poco extremos, ¿no? Entonces, en cierta forma, bueno, las estrategias a lo mejor para enfrentarnos a eso
en primera instancia, como les comentaba antes, lo primero que pienso que debería de hacer es generar como medidas para intensificar muchísimo más el ahorro, ¿no? El ahorro energético en un montón de cosas. Por otra parte también debemos de, y eso conlleva, por ejemplo, al tema del uso del coche, a limitar muchísimo más el uso del coche, los combustibles fósiles también. Pero hay muchas medidas que escapan un poco a nuestra voluntad o a nuestras posibilidades, ¿no? Que como comentaba antes, bueno, la producción de energía tiene que ser lo antes posible 100% renovable, ¿no? Para que esas emisiones de verdad, o el ahorro que esperamos de verdad se traduzca como en un impacto positivo para reducir las emisiones, ¿no? Pero eso todavía, digamos que no está sucediendo de la forma en la que deberíamos o debería de sucederse. Y por otra parte, otro tipo de medidas, a lo mejor así como un poco, digamos que a modo de lluvia de ideas, ¿no? Sabemos también que el territorio tendríamos que limitar un poco la expansión territorial, ¿no? De tantas infraestructuras, de tanta superficie impermeable, de tantas, ¿no? A la hora de generar esta especie de interacción a lo mejor con el medio, con el río que existe, ¿no? Me parece que si seguimos expandiendo también el territorio o la jurisprudencia a lo mejor de la ciudad, puede generar también alteraciones, ¿no? Después también otras medidas, ¿no? O sea, de crecer un poco hacia el centro y no tanto hacia los bordes, ¿no? Hacia eso, como algunas alternativas. Yo creo que estamos preparados y preparadas para ello. Yo suelo coger el coche hasta San Jerónimo y cojo el 3 para ir a trabajar, cojo el autobús para ir a trabajar. Y ahora he llegado a la conclusión de que igual cojo el autobús del Algaba, o sea, el de Paulino, y ando un poco más. En vez de coger el 3, ando un poco más. Y hoy ha sido uno de los primeros días que he cogido el autobús a las 8 menos cuarto de la mañana para ir a trabajar, cambiando eso ya sin ir con el coche hasta San Jerónimo. Oye, y he visto un montón de gente en el autobús. Hay muchísima gente de este pueblo que se desplaza en autobús a Sevilla. Yo creo que se ven muchas bicicletas. Hay mucha gente que va en bicicleta. Y no digamos el que va en caballo, que también hay caballos. Y no sé, yo creo que somos un pueblo que tenemos unos cuantos pasitos dados en este aspecto. Sí, con respecto al tema del transporte público, igual te digo, yo también he sido usuaria del transporte público desde que he llegado prácticamente al pueblo, y sí que es verdad que bueno, se utiliza a lo mejor en determinadas horas se utiliza con mayor asiduidad que en otras, pero bueno, que entiendo que también a nivel de la ciudad se podría mejorar también el manejo de movernos también en la propia ciudad, ¿no? En la Algaba, sin el coche, ¿no? A lo mejor se podría experimentar, bueno, un día de la Algaba sin coche en mayoritariamente el centro de la ciudad, o ¿no? O iniciativas. Ahí está lanzada la opción. No sé, yo creo, Berna, que nos queda igual. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna apreciación o quiere hacer alguna preguntilla. Por ahí tenemos una. Sí. Yo, en cuanto a hablar de medidas concretas que la población puede realizar, creo que tienen que estar muy ligadas a la mediatización de las mismas, porque necesitamos que nos las cuenten y que los medios nos las cuenten y que sean implementadas por las instituciones. Entonces, me gustaría saber en qué medida las instituciones contactan con profesionales como Bernadette, especialmente en una sociedad como la andaluza, que vive de la agricultura en su mayoría, o que ha sido mayoritariamente su mayor fuente de riqueza, con proyectos, con medidas concretas como el compostaje, ¿no? Que sería algo muy fácil de implementar si las instituciones pusieran de su parte y que todos podríamos aprender a hacer. Y también el sistema de reciclado que se ha tratado antes, que en España está muy mal explicado. Igual que hemos copiado el modelo de consumo norteamericano, no hemos copiado el modelo de reciclaje norteamericano. Entonces, creo que los medios y las instituciones tienen que ponerse de acuerdo
para explicarle a la sociedad cómo hacerlo. Y en una sociedad como la nuestra, hablaré donde a lo mejor a nivel personal es más difícil, pero hay grandes explotaciones agrícolas que tienen muchos desechos biológicos que pueden ser reutilizados. Entonces, ¿en qué medida las instituciones contactan con profesionales como vosotros para implementarlo? Vale. Y no subcontratan, porque ese es otro tema que me parece muy importante, la subcontratación de este tipo de servicios que deberían ser públicos. Pregunta ella, que no sé si se habrá oído en las teles, que por cierto, gracias a ambas por estar aquí, pues si se ha oído perfectamente, pues nada, adelante. Bueno, en realidad, a ver, con relación a tu pregunta, digamos que entiendo, tengo como la misma preocupación que vos en relación a esto, porque me parece que a nivel, a lo mejor de municipio, sí que sería más fácil llevar a la práctica este tipo de cosas, ¿no? E iniciativas, incluso pensando un poco ¿no? en esta charla, en esta conversación, antes, ¿no? En días previos, sí que había tenido como ideas como las que estabas comentando, Inma, sobre esto, porque entiendo que a lo mejor son medidas más que pueden ser relativamente viables económicamente, que no insumen grandes inversiones y que es simplemente, como lo que decíamos antes, de movilizar un poco a la sociedad civil, ¿no? Y de buscar entre todos, ¿no? Soluciones que a lo mejor podrían ir hacia una causa común, ¿no? Como está lo del reciclaje de los taponcitos ¿no? que está en el parque, iniciativas de este tipo, a lo mejor viabilizadas a través del municipio, ¿no? Sí que tendrían un impacto, incluso también lo veo como que plantaría una semilla muy... ¿Pero contactan contigo las instituciones, Bernat? No. Pero bueno, digo, igual abrimos como la puerta. ¿Se van a reunir en Madrid para qué? ¿Para hablar entre ellos de acuerdos políticos o para contratar a profesionales que entienden realmente cómo implementar esos proyectos? Es que en realidad, claro, las cumbres del clima y toda esta red un poco, yo creo que en muchas medidas se pierde a lo mejor las medidas concretas se pierden un poco en algunos casos en la práctica, ¿no? Que hay como también un aparato institucional que es bastante grande y que no siempre... Cuesta mover, ¿no? ¿no? O sea, que cuesta mover. O ya como las medidas concretas en la práctica, sí, que a lo mejor si no hay como si no se cumplen como todos los eslabones dentro de la cadena, no llegan. Pero bueno. Muy bien, Berna. Pues no sé si hay alguna cosita más. Pues nada, muchísimas gracias, es un lujo. Yo me voy de aquí siempre, tanto en la anterior como en esta, me voy yo cargado de aprendizajes, de un montón de ideas y muy buenas. Como siempre, e insisto que es un lujazo tener a gente como tú y gente como la que nos ha precedido, como las dos compañeras que estuvieron aquí el mes pasado en este pueblo, y que seguiremos trabajando eso, que lo que queremos es dialogar, que lo que queremos es sacar pues inquietudes que pues, gente de la Algaba tenga, pues para gente de la Algaba. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, para mí también ha sido un honor estar hoy y muchísimas gracias por la invitación. Y nada, y gracias a todos los asistentes por tomarse el tiempo de venir y por estar interesados también en el tema y apoyarnos. Perfecto, volveremos en enero.